sobre los aspectos que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes, digamos, les pregunto si hay alguna inquietud, algún aspecto en especial que quieran conversar. ¿Ninguno? No, no, señor. Ok. Bueno, igual, digamos, ya ustedes saben, digamos que por el foro de dudas e inquietudes, si no por el WhatsApp, si no por correo, o sea, igualito, saben que pues a la orden, ¿ok? Cualquier inquietud, cualquier aspecto, digamos que les llame la atención o que necesiten resolver, ¿ok? Les recuerdo que el debate cierra el día de hoy, ¿sí? Y también el día de hoy hay que entregar el primer reto, ¿sí? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Hoy, digamos, tenemos una agenda, diría yo que no tan pesada, bueno, no tan pesada, sino no tan fuerte como las veces anteriores, pero sí me interesa muchísimo, digamos, ya dar una visión general del núcleo, ¿ok? Yo creo que ya al día de hoy, digamos, podemos dar una visión completa de los tres objetos de aprendizaje, ¿sí? De hecho, el día de hoy tenemos un ejercicio de pronóstico financiero, ¿ok? Digamos que con eso, digamos, abarcaríamos también la parte de economía, ¿ok? Pero antes, hay ciertos, digamos, aspectos que, bueno, trataremos allí de complementar. Entonces, déjame por aquí compartir la pantalla. Ok. Entonces, comencemos, muchachos. Bien. Como ustedes saben, el núcleo consta de tres objetos de aprendizaje, ¿sí? Ya hemos hablado un poco de índices, más que todo aspectos que utiliza la economía en su perspectiva macro, ¿ok? Para uno visualizar lo que es la situación país. Esos índices, por ejemplo, en la parte de Colombia, pues todos lo sabemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted empieza a hacer negociaciones con otros países, es muy importante, digamos, conocer el entorno país. Por eso es que esos índices tienen su nivel de importancia cuando su compañía, digamos, realiza actividades de logística entre varios países. ¿Ok? Entonces, es importante siempre conocer, oye, cuál es la situación en este caso cuando, o sea, cuál es la situación macroeconómica de Colombia versus cualquier otro país. El ejemplo clásico que yo les doy no es precisamente Venezuela, ¿no? El ejemplo clásico, por ejemplo, es Argentina, ¿sí? Entonces, en el caso de Argentina, pues que un país, digamos, que tiene una inflación alta en estos momentos, entonces es muy importante comprender, ¿no? Cuál es la situación económica y cómo afecta la situación macro a lo que sería el negocio, ¿sí? O al aspecto logístico, ¿cierto? Entonces, eso es, siempre será necesario cuando uno empieza a trabajar con otros países, ¿ok? Por otro lado, también estaban los modelos de proyección. Vean que aquí hemos hablado de modelos de regresión múltiple, hemos hablado de modelos logísticos, ¿ok? Pero hay muchísimos en el mercado, ¿cierto? Modelos de proyección, muchachos, hay infinidad. Y como les dije, no es la idea de este núcleo que usted sea experto en un modelaje, ¿sí? No, sino no sea experto en hacer modelos de proyección. Esa no es la idea. La idea de este curso es que usted comprenda lo que significa un modelo de proyección, comprenda las limitaciones de un modelo de proyección, ¿ok? Y entienda o identifique, ¿sí? Cuando un modelo no tiene una buena estructura. ¿Okay?
¿Por qué? Bueno, por lo que hemos hablado. O sea, yo estoy de acuerdo que ustedes no harán, digamos, un modelo de proyección, pero posiblemente si estés en la contratación de un tercero que haga un modelo. Entonces, usted debe tener la capacidad, por lo menos, de decir, bueno, contratamos a este asesor que nos hizo este modelo, pero vamos a revisar bien, o sea, explícame bien, digamos, identifícame los residuos, identifícame la estructura, ¿sí? Explícame las variables que impactan, ¿no? En este caso, al aspecto que estoy prediciendo, ¿ok? Entonces, con esto quiero decir, muchachos, que en esta sección de modelos de proyección hay muchos modelos de proyección, pero una competencia que nosotros debemos tener como gerentes es poder identificar cuando un modelo tiene una buena estructura y cuando un modelo tiene una mala estructura. ¿Cómo podemos identificar eso? A través de los residuos. ¿Ok? Los residuos es la diferencia entre el valor real versus el valor proyectado por el modelo. ¿Sí? Siempre va a existir un residuo, siempre, porque ningún modelo es perfecto. ¿No? Entonces, siempre el valor proyectado va a ser diferente al valor observado. ¿Qué es lo ideal de un modelo? Oye, que esa diferencia sea poca. ¿Ve? Eso es lo ideal. ¿Ok? Aparte de eso, que esa diferencia sea poquita, debe tener un comportamiento de tipo aleatorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos al objeto de aprendizaje número 2, entramos al ABA, ¿no? Me despliega esta parte, ¿no? De modelo de proyección y nos vamos al árbol conceptual. Allí, en el árbol conceptual, vean, hablan de patrones de datos, ¿cómo no? Yo puedo identificar un patrón de comportamiento en los datos, ¿sí? Cuando yo tengo datos bien registrados, puedo identificar patrones, ¿sí? También yo puedo establecer estrategias de planificación. No tengo que hacer un modelo súper estructurado, ¿no? Para hacer una planificación de la demanda. A veces eso no es necesario. A veces si yo entiendo bien mis variables, ¿ok? Entonces puedo generar estrategias de planificación de demanda, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, si yo estoy en una empresa de prendas de vestir, entonces yo digo, oye, ya yo sé que los vestidos, cuando son de este tipo, entonces se comportan de una manera diferente a las faldas. Entonces, déjame hacer una compra distinta, ¿no? Déjame hacer, digamos, establecer acciones de cobertura diferentes a un vestido que a una falda, ¿no? Entonces, yo puedo establecer estrategias de planificación de la demanda sin necesidad de tener un modelo como tal estadístico, ¿ok? Pero eso sí, debo conocer muy bien las variables, ¿cierto? Y cuando hablo de variables es, oye, tipo de producto, cómo se usa el producto, ¿sí? Inclusive el tipo de material con la que está constituido el producto, ¿sí? Todos esos aspectos impactan, influyen en la demanda, ¿sí? Bien, eso por supuesto no es nada nuevo, no, eso lo hemos conversado, ¿sí? Yo solamente aquí estoy haciendo una visión general, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora para irnos ya después a la parte de financiera, ¿ok? Que es la idea del día de hoy. Entonces, asimismo, como lo hemos venido conversando, las variables, una vez que yo las entienda bien, comprenda su comportamiento y comprenda el impacto que generan esas variables, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, que generen sobre la demanda del producto, ¿no? Entonces yo voy a poder hablar de técnicas de pronósticos. ¿Qué técnicas de pronósticos? Hay muchísimas, ¿ok? Aquí, miren, aquí hay modelos ARIMA, modelos de regresión, modelos de sobredeslizamiento exponencial, o sea, hay una gran cantidad, ¿no?
no es la idea del núcleo que usted sea experto en los modelos. Lo que sí es cierto es que identifique que hay muchos modelos. Pueden contratar inclusive proveedores y que les hagan modelos. Pero eso sí, los modelos funcionan siempre y cuando yo tenga un comportamiento técnicamente estable, técnicamente predecible, que yo tenga información suficiente para poder entrenar el modelo y poder generar el modelo. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso siempre, muchachos. ¿Ok? No es solamente, ay, no, ya yo hice el modelo y ya eso es suficiente. No. ¿Ok? Usted debe comprender su propia información. ¿Ok? Una recomendación que yo siempre les digo, digamos, a las empresas es, antes de ponerse a contratar externos o asesores, entienda bien su propia información, entienda su data, entienda sus características, entienda el impacto que genera cada producto sobre la demanda. ¿Sí? Comprenda eso primero para después llamar a un tercero o comprar un software, ¿ok? Que le prediga. ¿Sí? Entonces, primero entender su negocio, que eso nada más lo conoce usted. Y después llame a un tercero, ¿cómo no? Para que le desarrolle, le parametrice, le genere un modelo. ¿Sí? Mire, muchachos, yo siempre le digo a todos, mira, un modelo es como si fuera una maquinita, ¿no? Una máquina en donde tú le metes las variables y él te dice cuánto vas a vender. Eso es así de sencillo. ¿Sí? O sea, tú le metes los valores y él te arroja el resultado. ¿Que eso es bueno? Claro que es bueno porque sirve para simular. No solo sirve para estimar, sino sirve para simular. ¿Sí? Yo puedo decir, oye, y si meto esta variable, oye, y ese producto sería como cuánto vendería ese producto. Entonces ya tú tienes una idea, ¿no? Del producto sin haberlo visto, pero colocándole unas variables determinadas. Entonces, esa es la parte positiva. Pero la parte negativa, ¿no? Es creer que las variables son un ente fijo, un ente inamovible que siempre me va a dar el mismo impacto. Ese es el error y para ello es que está la econometría. ¿Sí? Para comprender que en la economía todo varía. Entonces, tú puedes tener digamos, pues una idea del comportamiento, pero cuando te vas a la realidad, resulta que, uy, pasó algo y todo cambió. ¿Sí? Cuando las cosas cambian, no significa que lo que yo hice esté mal. Eso no significa. Ay, entonces ese modelo no sirve. No. Lo que quiere decir es que el modelo quedó de alguna manera incompleto. ¿Sí? O sea, que le faltó más información para poder predecir. Y eso es algo normal, porque las variables siempre van a existir. Y, ¿cómo no? Si las contemplas todas, buenísimo, pero ¿y si no? Entonces uno dice, ay, hubiera contemplado esto, mira lo que pasó y resulta que esto también me afecta. ¿Eh? Todo eso, digamos, de alguna u otra manera afecta. Entonces, la Pero ve, idea siempre es esa. Sí, cuénteme. pero ahí había leído que también es un error tratar de incluir todas las variables y tratar de hacerlo exacto, porque sería Siempre. inmanejable e inoperante en cualquier cambio. O sea, es bueno meter variables, tratar de meter las principales, pero tratar de hacerlo tan exacto de meter y meterle variables es algo contraproducente. Sí, señor, así es. Entonces, todo es un balance, ¿ve? Todo es un balance. O sea, yo, Pero ajá, qué pena, yo considero también que tampoco es, supongo que cuando el profesor está hablando de muchas variables, no es meter variables por meterlas, sino variables que en realidad expliquen lo que tú quieras simular. Y si la variable realmente aporta información significativa, pues ahí sí puedes tener un montón de variables y el modelo va a ser más apropiado. ok, ahí cuidadito, Daniela, por lo siguiente, ¿no?
¿Qué variables vas tú a contemplar? Por supuesto que las variables que generen impacto, ¿sí? Que generen una explicación, que generen algún tipo de evolución en la demanda. Esas son las variables que uno debe contemplar, no todas por meterla, ¿no? Como bien dice Daniela, ¿no? Ahora bien, atención, aunque yo identifique las variables, yo no debería meterlas todas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay variables que se solapan, ¿sí? Eso se llama autocorrelación, ¿sí? O sea, variables que explican el mismo fenómeno, pero resulta que tengo dos variables. Entonces, si las meto todas, resulta que estoy haciendo una redundancia, ¿no? Porque estoy metiendo una variable que está explicando una, pero la otra también lo explica, ¿ves? Entonces, las dos empiezan a competir entre ellas, ¿sí? Y me genera un problema, ¿ok? De inestabilidad del modelo, ¿sí? Entonces, por eso que les digo, todo es un balance, ¿sí? Cuando uno dice de contemplar las variables, es que usted como dueño del negocio, ¿ve? Usted es el que sabe qué variables impactan en la demanda, ¿sí? Entonces, yo se los digo, muchachos, miren, yo hago modelos predictivos, ¿cierto? Y se lo he hecho a varias empresas, pero la verdad, yo se los digo con toda naturalidad. ¿Eh? He visto empresas que simplemente conociendo sus variables, ¿no? Y conociendo, oye, cuando coloco esto, el impacto es así, cuando coloco esto, el impacto es así, conociendo muy bien sus variables, son capaces de predecir igual y hasta mejor que un modelo predictivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conoces tus variables perfecto. Ya tú sabes que si pones esta prenda con este tipo de tela, con este color, ¿sí? Entonces ya tú sabes que tu consumidor, ¿no? Le gusta este tipo de cosas. Entonces la demanda ya tú más o menos sabes cuánto vas a vender, ¿sí? Y estoy hablando de simplemente tablas dinámicas, filtrando, ¿no? Pero teniendo una muy buena base de datos con las variables. ¿Ok? Entonces, fíjense que no necesité un modelo para ello, ¿no? Me dicen, me han dicho. Y yo le digo, tienes toda la razón, porque conoces tu negocio, conoces tus variables, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el modelo? Hacerlo automático. Eso es lo que hace un modelo, que se base en esas variables, ¿no? Que genere con el modelo, entonces ya los impactos lo contempla y de una vez te dé el resultado. Entonces, el análisis que tú haces con tablas dinámicas y que te puedes tardar, no sé, unas 3 horas, pues un modelo te lo hace en 2 minutos, ¿ok? Esa es la única diferencia. ¿Eh? Pero de resto, todo parte de las variables, ¿sí? Y por ello es que uno siempre les va a recomendar a todas las empresas que conozca primero su información, ¿sí? Para después evaluar la creación de modelos o de software de predicción, ¿ok? No se vayan directo al software sin conocerse ustedes primero, ¿sí? Muchas empresas de ventas de software, y conozco varias, ¿no? Te dicen que sí, cómo no, aquí te generamos el software y de una vez y eso te va a predecir. Te va a predecir siempre y cuando contemple las variables. Si tú mismo no conoces las variables, ni si tú mismo no conoces digamos, las características que generan impacto en la demanda, ese modelo no va a funcionar. ¿Ok? Así es sencillo. Entonces, por eso es que allí un poco la idea de este núcleo es que sepan que los modelos econométricos funcionan, pero tienen unas características que ustedes deben tener muy claras. Y a diferencia de la ingeniería, en donde todo es preciso y exacto, en econometría no es así. ¿Sí? En econometría hay una cantidad de escenarios económicos que me pueden hacer cambiar las cosas de un día a otro. Y allí es donde logística inmediatamente se molesta con el área comercial cuando le dice, me cambiaste el número, ¿cómo se te ocurre? Y el área comercial lo que te dice es, bueno, el dólar subió. O sea, cosas así tan sencillas. Y entonces tú dices, bueno, pero no fuiste capaz de contemplar eso. Entonces,
aspectos económicos pueden influenciar, así tengas o no tengas modelo. ¿Ok? Entonces, es allí, muchachos, en donde vean que a pesar de que hay muchos modelos, ¿sí? Como los que están acá, ¿sí? Una de las cosas, y modelos inclusive que generalizan, vean que hay inclusive modelos generalizables, un aspecto, lo más importante que ustedes deben saber es tener conciencia de que un modelo de proyección no es suficiente, ¿sí? Un modelo de proyección es solamente una herramienta que cuantifica ese tipo de impacto, ¿no? Para poderlo predecir. Eso significa entonces que aparte de la cantidad, ¿no? De modelos económicos, ajá, aparte de la cantidad, ya va, creo que cerré esto por aquí, aquí está. Aparte de la cantidad de modelos económicos, un aspecto importante que yo debo tener en cuenta son los residuos, ¿sí? O sea, esta parte, ¿no? El error. Y cuando yo hablo del error, estoy hablando de la diferencia entre el valor pronosticado y el valor real. Esa Pero ese resta. análisis es posterior. Exactamente, y eso es extremadamente importante, porque lamentablemente una de las debilidades de esto es que yo analizo los residuos después que el modelo está hecho, ¿sí? Por eso es que cuando hacemos modelos, vean que yo puedo darle inclusive a ustedes la misma data y a lo mejor a cada uno le da un modelo distinto, ¿sí? Porque cada uno utilizó una técnica diferente. Entonces, eso es posible, claro, claro que es posible. ¿Eh? Pero ¿qué es lo importante? Que aunque ustedes hagan un modelo, ustedes digan, no, ya lo hice y esto está perfecto. Es que ustedes creen el criterio de evaluar los residuos, ¿sí? Porque cuando un residuo, la idea de un residuo es que no tenga un patrón, ¿sí? Que no tenga un patrón determinado, ¿sí? O sea, la idea de un residuo es que sea así, así como el A, que son, digamos, comportamientos que no tienen ningún patrón. Pero ya cuando los residuos son como este, que es lineal, o como este, entonces tú dices, ay, aquí pasó algo. ¿Pasó algo por qué? Porque el modelo sigue dejando un patrón, ¿ve? Sigue Ya dejando. puede ser una variable. Tal vez una variable, ¿sí? Tal vez una tendencia que no contemplé, ¿eh? O sea, muchas cosas quedaron allí, ¿cierto? Entonces, por eso es que al momento de evaluar un modelo, ¿sí? Yo siempre les digo a ustedes, si usted contrata un proveedor y les hace un modelo, perfecto, usted lo primero que tiene que hacer es decir, mire, muéstreme los residuos, vamos a ver los residuos, a ver cómo da. ¿Ve? Eso es lo primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí es donde uno tiene que ver si los residuos tienen una forma o si no, si es aleatorio, digamos, sin ningún tipo de estructura. ¿Ok? Si no tiene estructura, perfecto. Ahora, si tiene esta forma, tú dices, ese modelo no me gusta. ¿Ok? Y no me gusta es porque tiene un patrón. Tiene un patrón allí todavía que no ha sido explicado. ¿Ok? Entonces, inclusive estos aspectos se llaman autocorrelación. Lo ideal es este que está aquí en el centro, o sea, que no tenga forma, ¿sí? Que tengan los datos allí sin forma. Tú dices, ah, bueno, parece, ¿sí? Parece que el modelo realmente sí funciona, o sea, sí que sí explica, ¿sí? Muy bien. Eh, Aquí viene una partecita. Esta partecita es bien interesante, ¿sí? Y lo voy a hacer como quien dice para cerrar este objeto de aprendizaje, ¿no? Que se llaman regresiones espurias. ¿Mm? ¿Alguien ha escuchado sobre eso? Sobre lo que significa una regresión espuria. Bueno, fíjense. La regresión espuria, de hecho también se dice la correlación espuria, es cuando tú crees que una variable impacta a otra, pero resulta que no.
Resulta que no tiene nada que ver una variable con la otra, sino que existe una tercera que impacta, pero tú no la has visto. ¿Ok? Entonces, eso pasa muchísimo. Por ejemplo, a ver, tú dices, oye, la demanda de este producto, fíjate, yo estoy viendo, eso, una correlación es la siguiente. Yo estoy viendo que mientras los vehículos color rojo, ¿verdad? Tienen más siniestros. ¿Ve? O sea que los colores rojos, terrible para un carro, ¿me entiendes? Porque, oye, hay más siniestros. Entonces tú dices, pero ya va, ¿qué tiene que ver el color con los accidentes de tránsito? ¿Ven? Entonces tú dices, como que eso no cuadra, ¿no? Entonces, y eso se generó, muchachos, sobre todo a comienzos del año 2000, ¿no? Que se empezó a decir que los carros color rojo, digamos, generaban mayores accidentes. Pero resulta que después se dieron cuenta que no era el color. Y muchos empezaron a decir, no, es que el color rojo te incita a la velocidad. Y entonces, o sea, empezaron inclusive a buscar la explicación. Pero después con el tiempo se dieron cuenta que no era el color rojo, sino era la persona que lo manejaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que el color rojo era un color más que todo de personas jóvenes, de muchachos, ¿sí? Que estaban terminando la universidad. Entonces resulta que no era el color rojo, era el conductor. Entonces el color rojo lo asociaban, creían que el color rojo generaba mayor accidente y resulta que no, era que las personas jóvenes compraban más vehículos rojos, ¿no? Y los vehículos rojos, pues precisamente tenían muchos siniestros porque muchachos y todo eso, entonces, pues excedían los límites de velocidad, entonces tenían choques y todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que hay variables que tú crees que impactan, pero resulta que no. Resulta que en realidad hay otra variable por allí que tú no la has visto. ¿Eh? Y crees que está, y esa es la que está impactando, no la primera. Otro ejemplo muy cómico, y que de hecho eso pasó en la vida real, era un estudio que sacó una universidad en Inglaterra donde decía que el número de cigüeñas, ¿sí? Tenía relación con el número de nacimientos de niños. Entonces decía, bueno, o sea, mientras más cigüeñas, más niños. Ya, pero ¿qué tiene que ver las cigüeñas con los niños, pues, con los bebés? ¿No? Entonces, ¿qué pasó después? Es que te diste cuenta que las cigüeñas tenían un comportamiento demográfico similar al comportamiento de la tasa de natalidad. Entonces, si los dos comportamientos son similares, da la apariencia que hay una relación, pero en realidad no existe. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos en donde ustedes como profesionales, ¿no? Deben estar muy claros y estar atentos, ¿sí? ¿Cómo no? Hay variables que impactan, claro que sí, pero hay otras que tú dices, ¿qué tiene que ver esta variable con esto? Pues, entonces, cuando eso pase, es que hay una tercera por allí que no la han visto, ¿ok? Y allí es donde tenemos que tener esa competencia, ¿sí? De hecho, el reto que tienen que entregar hoy, ¿sí? Verán que uno de los puntos era buscar una explicación, ¿verdad? A esos picos o valles del movimiento de la acción. Algunos los encontrarán, hay otros que dirán, pues yo no encontré nada, déjame decir qué es esto. ¿Sí? Entonces empiezas a elucubrar, ¿cierto? A decir cosas donde tú crees que son, ¿cierto? Pero no se ha demostrado, no se ha comprobado si eso realmente impacta o no, ¿sí? Entonces, ahí es donde les estoy diciendo, ¿no? Digamos, lo interesante en este caso del reto era que los obligaba a ustedes a investigar cosas en donde, ¿cómo no? A lo mejor, esto fue lo que pasó y por eso la acción subió. ¿Cómo no? Lo encontraste, chévere.
pero hay otras cosas que a lo mejor no las encontraste, ¿no? Entonces, tal vez empezaste a inventar cosas, ¿no? Pero vean que no siempre la variable impacta directamente. A veces hay algo oculto allí que uno no ha terminado de darse cuenta. ¿Ok? Muy bien. Chévere. Bien, muchachos. Entonces, como vieron, vean que el objeto de aprendizaje número 2, este que está aquí, ¿verdad? Se le hace mucho énfasis, más que a los tipos de modelo, se le hace énfasis a los residuos, ¿cierto? Residuos. Entonces, muy importante siempre ver los residuos para uno entender. De hecho, en el trabajo de aplicación, ¿no? Ahorita porque están enfocados en el reto que hay que entregarlo hoy, pero ya mañana usted va a ver el trabajo de aplicación. Cuando vea el trabajo de aplicación, se va a dar cuenta que se les está pidiendo buscar en su empresa una variable y al menos tres que tú creas que generan impacto sobre esa variable. ¿Sí? ¿Para qué? Para crear un modelo, ¿sí? Un modelo que te permita predecir. Cuando generes ese modelo puedes usar el modelo que tú quieras, pero ese modelo siempre, siempre te va a dar unos residuos, ¿sí? Y es allí en el trabajo de aplicación donde hay que analizar bien los residuos, hay que ver los residuos si tienen un patrón o no lo tienen, ¿sí? Mientras menos patrón se posea, mejor. ¿Ok? Mejor porque, ok, no significa que el modelo logra explicar. Claro que la idea es que los residuos sean pequeños, pues claro que sí. ¿Ves? O sea, siempre la idea va a ser que los residuos sean pequeñitos, ¿no? Pero adicional a que los residuos sean pequeños, es importante que no tengan un patrón, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Pronóstico financiero es el objeto de aprendizaje número 3. Pero antes de entrar al pronóstico financiero, ¿no? Yo quiero tomar un pequeño espacio, ¿verdad? Para hablar un poquito del debate, aunque está abierto todavía, ¿sí? O sea, recuerden que pueden participar hasta el día de hoy, ¿no? En el debate vieron el caso de Banesco, ¿sí? Banesco Venezuela. La verdad no lo seleccioné porque, bueno, porque soy venezolano y eso, sino que lo seleccioné, ese caso en particular, es para que vean cómo una empresa, digamos, ante situaciones de crisis, ¿no? Tienes que reinventarte, ¿sí? Y en la reinvención está la innovación, ¿sí? Entonces, he visto, digamos, sus participaciones, me han gustado muchísimo. Por ejemplo, hablaron mucho entre innovación versus improvisación, ¿eh? Esa parte es clave, ¿no? Porque a veces decimos, ay, estás improvisando. Hay veces que la innovación nos lleva a improvisar ciertas cositas. Yo no estoy diciendo que improvises todo, pero ciertas cosas, digamos, pues tienen que hacerse en el ritmo, ¿no? O sea, en el camino. También las crisis generan oportunidades y eso es un poco lo que hizo Banesco, ¿no? O sea, una situación en crisis trató de buscar una oportunidad. Por otro lado, me gustó muchísimo el debate, hay un debate por allí de riesgo, ¿cierto? Entonces dicen, la innovación es un riesgo, claro que sí, la innovación es un riesgo, y después salió, digamos, un aporte muy chévere que dice, riesgo es no innovar, y tiene toda la razón, ¿cierto? Tiene toda la razón. Hay riesgo tanto en la innovación como en la no innovación, ¿ok? Hay riesgo de las dos maneras. ¿Sí? Y toda empresa debe estar clara en eso. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros los logísticos? ¿Qué pasa en cadena de suministros? ¿Eh? Que cuando hay innovación, pues nosotros sufrimos, ¿sí o no? ¿Ok? Porque cuando hay innovación, hay aspectos nuevos, aspectos que son diferentes a lo que normalmente nosotros hemos seguido en la cadena de suministro y nos encontramos con que, ay Dios, ¿y esto cómo se va a comportar? ¿Sí? Entonces, no Sí, sabemos. ¿Sí o no? sí, señor. Daniela, ¿te sientes identificada? No sé, cuéntame algo.
Bueno, cuando trabajé en planeación de la demanda, bueno, si había un producto, o bueno, un producto no, si había un nuevo lanzamiento de un producto, yo trabajaba para una empresa de comercio retail, si había un lanzamiento de un nuevo producto y en los otros países no había tenido un buen rendimiento, Ajá. y querían hacer un boom en Colombia, entonces Mercadeo hacía un evento súper grande alrededor de eso, y como no había funcionado bien en otros eventos, a veces la cantidad de productos que teníamos nosotros en Colombia no eran, pues la marca nos había enviado poco producto por su respuesta de otros países. Y Mercadeo quería hacer un evento grandísimo y el producto que teníamos disponible, pues por la experiencia de los otros países, no era la cantidad apropiada para suplir ese evento, para apoyar ese evento. Correcto. Mira, Daniela, lo que acabas de decir, yo lo uso mucho, pero en otro núcleo que se llama toma de decisiones, ¿sí? Eh, pues lo dan en el posgrado de injerencia. En toma de decisiones, digamos, digamos, eso se llama un riesgo en la toma de decisión, ¿sí? Uno de los principales riesgos en la toma de decisión es creer que como en un escenario no funcionó, entonces en este tampoco va a funcionar, ¿cierto? Eso es un error, ¿me entiendes? Porque estoy haciendo un comparativo directo. Entonces, como no sirvió en Argentina, en Colombia tampoco, ¿ve? Y eso no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, digamos, se necesita más información para tener una conclusión o una decisión de ese tipo, más que si en ese país sirvió o en este país no. ¿Sí? Yo tomo mucho el ejemplo, por ejemplo, del desayuno. Yo le digo a la gente, pan bimbo lo conoce mucha gente, ¿verdad? Ahora bien, dile a pan bimbo que haga un lanzamiento en Colombia, en Venezuela, ¿sí? Versus otros países como Argentina, como Chile, ¿sí? ¿Y a qué quiero llegar? A que Colombia y Venezuela, por ejemplo, hay un competidor directo con el pan, ¿cierto? Que es la arepa, ¿ok? Entonces, en el caso de Pan Bimbo, tiene que tener una estrategia distinta, ¿no? Muy diferente a, pues, Argentina, Chile, que ellos, pues, consumen, pues, harina de trigo de forma muy regular, ¿no? Pero en el caso de Colombia-Venezuela, se maneja mucho la harina de maíz, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que no siempre los mercados se comportan de maneras igual, ¿no? Entonces, el hecho de que un producto fue un fracaso, digamos, en algún país, uno no debería trasladar eso para el país, digamos, donde estamos, sino más bien preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo lo lanzaste? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Y empezar a comparar las estrategias que se usaron en ambos países. Cuando empiece uno a detectar las diferencias, ¿no? Entre, mira, Argentina lo lanzó, pero hicieron esto, esto, esto y esto, ¿no? En cambio aquí resulta que adicional a eso se va a hacer esto, esto y esto. Eso no lo hizo Argentina. Entonces puede ser, ¿sí? Que genere un impacto superior a Argentina. Entonces, ese es el punto que quiero llegar, ¿sí? Los comparativos no deben hacerse simplemente como que lineal. Debe investigarse siempre un poquito más, ¿no? Un poquito más, indagar un poquito más sobre qué fue lo que ocurrió allá y cómo lo comparo con lo que estoy haciendo localmente, ¿sí? Entonces, eso es un poco, digamos, el aprendizaje de aquí. Muy bien, chévere. También hablar un poco de innovación estructurada, me gustó bastante, ¿no? O sea, como establecer un protocolo, ¿ok? Digamos, dentro de la misma innovación. Aunque eso también puede ser flexible y debe ser flexible, porque recuerden que ese proceso de innovación, como su nombre lo dice, estás innovando, estás realizando una cosa nueva. Entonces, por más planificado que tú seas, siempre van a existir aspectos que va a ser difícil estructurar.
Y por supuesto, como lo sabemos muy bien, muchachos, en logística, pronosticar es extremadamente difícil en escenarios innovadores, ¿cierto? Muy difícil pronosticar en escenarios innovadores. No quiero decir que es imposible, ¿ok? Estoy diciendo que es difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay situaciones novedosas que no están en la historia y al no estar en la historia yo no tengo registro del impacto y por ende no tengo una información certera del impacto en el futuro, ¿sí? Entonces tengo que empezar a hacer supuestos de que, bueno, ahora van a hacer esto, esto y esto. Si da resultado, entonces lo más probable es que vaya a pasar esto, esto y esto. Si no da resultado, entonces va a pasar esto, esto y esto. Entonces debemos estar preparados y generar políticas de acción. Oye, si es un éxito o si es un fracaso. ¿Sí? Debemos generar políticas de acción. Miren, chicos, yo le doy un ejemplo cuando estaba en Avon. Eh, en Avon una vez que me dijeron, vamos a lanzar una crema nueva. Ajá, yo dije, sí, 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 una crema nueva. Es la misma, ¿verdad? Porque se vendía en un pote pequeño de 170 mililitros y ahora vamos a sacarla de 1 litro, ¿cierto? O sea, estamos hablando, 170 se vendía, a sacar 1 litro. Ok. Entonces, bueno, yo hago todo mi análisis, hago el precio y todo muy bien. Entonces, ¿cuánto se compra, Antonio? Y bueno, está bien, listo. La orden de compra es esta. Ah, bueno, listo. ¿Cuánto se va a comprar? 100,000 cremas. ¿Sí? Entonces, escuchen bien, 100,000 que conste. 100,000 cremas de 1 litro. Bueno, bien, 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 todo bien. Listo, es la misma crema que la anterior. Bueno, bien. Ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Que a veces uno planifica sin ver el producto completo, porque, o sea, tú ves toda la estrategia y todo en planificado, sí, con fotos y todo, pero tú no ves el producto. Ya cuando llega el producto, que ya lo mandan, listo, llega y, al almacén, me lo muestran. Y cuando me lo muestran, ¿qué observo? Que la tapa no es igual, la letra no es igual, la etiqueta no es igual. ¿No? El color no es igual, pero al menos se llamaba igual, que conste. ¿Entiendes? Al menos se llamaba igual. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Mm? No se vendieron todas. Claro, porque, no, pero se llama igual. Yo, mira, pero es que se puede llamar igual, ¿me entiendes? Pero no es igual. ¿Entiendes? No, pero es la misma crema, eso lo sabes tú, eso lo sé yo, pero el consumidor no lo sabe. ¿Sí? ¿Ven el punto? ¿Mm? Ese es un típico ejemplo, ¿no? En donde creen que por el hecho de llamarse igual, porque creen que es una crema, creen que el consumidor va a hacer la asociación. No, señor. ¿Entiendes? Al consumidor hay que educarlo. ¿Entiendes? Hay que informarle. Para eso existe la publicidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó, muchachos? Pues se vendieron, recuerden cuánto compré, 100,000, se vendieron 5,000 unidades. 5,000. Es decir, que quedó 95,000 cremas, ¿cierto? Que, mira, a mí me da mucha risa, ¿no? Pero había cremas hasta en los parqueaderos, ¿entiendes? O sea, había cremas por todos lados, ¿ok? Ahí viene la pregunta, ¿qué pasó? Bueno, por eso se vino a Colombia, porque no, de ahí lo sacaron. No, esa no es la respuesta, ¿no? O sea, la pregunta allí es, ¿qué pasó? ¿Mm? Pues claramente el consumidor no lo asoció, ¿ok? Por supuesto que yo estaba súper justificado, ya yo lo había alertado antes, no tenía que esperar, véanlo bien, planificador de demanda no tenía que esperar que la demanda no diera para alertarlo, ¿no? Nada más viendo el producto ya inmediatamente
Uno alertaba y decía, mira, esto no va a vender. Oye, entonces, no, no va a vender. Y así pasó, no vendió. Cuando me quisieron echar la culpa, uno dice, mira, no vendió por esto, por esto y por esto. Ahora bien, pero el punto no es ese, el punto no es salvarse uno. El punto es pensar en la empresa. Entonces, ¿cuál es la solución de la empresa? ¿Qué opción, qué sugerencia brindó logística a mercadeo? ¿Ah? Una campaña de cambio de imagen. Ah, bien, pero cambio de imagen, ¿en qué sentido? ¿Qué significa cambio de imagen? Pues que como el producto físicamente se ve diferente, debe hacerse una campaña publicitaria para hacerle saber al cliente que es el mismo producto, aunque luzca distinto. Eso es así, Daniela, y así mismo es, ¿ok? Véanlo bien, yo no puedo cambiarle la etiqueta, yo no puedo cambiarle el envase, ¿entiendes? Yo no puedo cambiar eso, porque saben muy bien que los costos logísticos es mayor que el costo del producto, o sea, yo tengo que morir con ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Una estrategia comunicacional agresiva, ¿cierto? Agresiva para educar al consumidor y decirle, hey, esta es la misma que esta, es la misma, mira, es la misma crema, se llaman igual, ¿sí? Ahora, que se parezcan diferentes es otra cosa, pero son la misma, son la misma. Y así se hizo. Esa fue la propuesta, como no, y se hizo una campaña muy fuerte en ventas, ¿no? Para indicar, para educar al consumidor diciéndole, son las mismas, son los mismos productos, son los mismos, ¿cierto? Se llaman igual. Y se hizo un relanzamiento. Y cuando se hizo el relanzamiento, muchachos, en efecto, vendió 93,000 unidades. ¿Ves? 93,000 unidades y todos los productos salieron. ¿Ves? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que un problema logístico, ¿sí? Se convierte en una enseñanza, ¿sí? Que, oye, ya sabes muy bien que no es solamente lanzar un producto, ¿no? Resulta que tú también tienes que comprender otros aspectos que impactan al producto, porque tú tienes que pensar en el consumidor, ¿sí? Entonces, allí, sin duda alguna, la comunicación fue fundamental, ¿sí? Una estrategia de relanzamiento con comunicación, ¿ok? Entonces, es un poco para que vean, ¿ok? Que no siempre los productos se comportan como la primera vez, ¿no? Yo puedo hacer un relanzamiento que genere un impacto superior o diferente, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ok, hablemos un poquito de esto. Pronósticos financieros, ¿sí? Bueno, ya esta parte la hablamos un poco. Dentro de la parte pronóstico financiero, les tengo un ejercicio bien chévere que vamos a hacer ahorita, ¿no? Es sobre flujo de caja, ¿sí? Es como valorar proyectos, ¿cierto? Valorar proyectos mediante una técnica que se llama eh, flujo de caja futuro, ¿sí? El flujo de caja futuro es una forma de valorar un pronóstico. ¿Ok? O sea, yo pronostico, recuerden, ¿cierto? Pero ese pronóstico puede ser valorado al día de hoy. Y eso es un poco la idea que vamos a ver, ¿no? Muchos dicen, ay, pero eso es más que todo con los financieros. Pues yo les comento algo. En logística hay muchos proyectos, ¿sí? Que tú tienes que justificar su inversión, por no decir gasto, ¿ok? Y la mejor forma de justificar una inversión en logística es haciendo una valoración financiera. Sí, o sea, indicándole a la empresa, mira, esto hay que hacerlo porque si lo hacemos así, nos ahorramos tanto, 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 ¿sí? Y si eso lo traemos al día de hoy, nos estaríamos ahorrando tanto. ¿Sí? Entonces, la valoración financiera no es algo netamente para los financieros, no. La valoración financiera es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿sí? En especial la parte logística donde siempre salen proyectos, ¿sí? Para optimizar cosas. Entonces, claro, siempre te dicen, oye, pero es necesario comprar este software. Claro que es necesario porque así yo me ahorro esto, 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 esto y esto, que al final va a generar un beneficio para la corporación. ¿Eh? Entonces, eso es necesario
digamos, valorarlo y la mejor técnica que hay es a través de los flujos de caja descontados, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahorita. Van a ver que no es algo tan complicado, es algo muy sencillo y además que lo podemos asociar con las simulaciones, ¿sí? Aspecto que ya ustedes ya han visto con RISC y todo eso, ¿sí? Pero aquí verán que también lo podemos asociar. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver ahorita con el ejercicio, ¿no? Para ello, vamos a hacer énfasis en dos indicadores financieros. Un indicador que se llama valor presente neto y el otro que se llama tasa interna de retorno, ¿sí? Pero tranquilos, ya hablaremos de eso, ¿sí? Ya les explicaré un poquito de ello. Lo que sí quiero, digamos, que vean es algo aquí sobre lo siguiente. Estos son recortes de periódico, ¿no? Y lo que quiero, yo voy a tomarme un tiempecito, ¿no? Para discutir estos periódicos y si quieren hablar sobre estos temas, buenísimo, ¿no? Me avisan. Por lo siguiente, leer el periódico en macroeconomía en econometría, perdón. Leer el periódico es muy importante porque así podemos tener una idea de nuestro sector, ¿sí? De nuestro sector de la empresa y también del sector al cual estamos vendiendo, ¿no? Eso nos da una idea, oye, si parece que el consumo va a subir o va a bajar, ¿cierto? O sea, nos puede dar una idea global, ¿no? De la situación. Entonces aquí yo les traigo algunos ejemplitos, ¿no? Tampoco es la idea dedicarnos a ver cada uno, pero sí quiero que observen lo siguiente. Por ejemplo, este titular decía, los cafeteros piden desligarse de la bolsa de Nueva York, ¿cierto? Ese titular me dio mucha risa porque, claro, los cafeteros piden desligarse porque el precio del café estaba bajo. Pero si estuviera alto, te aseguro que no se quisieran desligar, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que a veces los aspectos, los análisis, uno dice, oye, te quieres desligar porque el precio está en tu contra. Si estuviera a tu favor, más bien lo defenderías. ¿Ok? Además, recordemos que la bolsa de Nueva York cotiza el café, ¿no? Como saco. O sea, dícese como elemento natural, vamos a llamarlo así, que eso se llama un commodity. No, aquí en la bolsa de Nueva York no transa eh, producto terminado, ¿sí? Entonces, no transa, por ejemplo, oye, el paquete de café de una marca específica, no. Ahí lo que se cotiza es el precio del café en granos, ¿cierto? Entonces, más bien ese titular, ¿qué es lo que debería, digamos, indicar? Pues que en el caso de los cafeteros, ¿no? La bolsa de Nueva York da un referente del grano en particular, ¿sí? Si produjeras producto terminado, o sea, productos derivados, ¿cierto? Del café, no dependerías tanto de la bolsa de valores, ¿ok? Sino que ya dependerías de tu producto como tal, ¿no? Con una calidad específica, ¿sí? Entonces, más o menos esa es un poco la intención. Este otro fue un que sacó aquí la República. Decía Venezuela, reconstruir a Venezuela es una oportunidad. Y sí, es una oportunidad siempre y cuando Venezuela quiera, ¿no? Por ejemplo, ahorita, y no me estoy metiendo en cosas de política, ¿ok? Porque claro, está Duque allí, pero lo que quiero indicar es que Venezuela está totalmente destruida, ¿no? Y eso estamos claros. Y Venezuela necesita, en este caso, reconstruirse, pero Venezuela debe querer reconstruirse. Hasta ahora, Venezuela no quiere. Por ende, es un mercado totalmente cerrado, ¿cierto? Que bueno, que si Maduro cae o no, bueno, ya sabemos, digamos que Maduro puede durar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos, esa posibilidad de reconstruir, como dice ese titular, ¿eh? No especifica el tiempo. Por ende, si yo soy una empresa que estoy pensando en Venezuela,
pues yo no debo pensar eso, digamos, en el corto plazo, sino hasta que tenga una acción, ¿no? Que garantice que Venezuela va a desear ser reconstruida. ¿Ok? Entonces, por eso es que le digo que los aspectos económicos, inclusive políticos, ¿sí? Nos pueden afectar, ¿no? Como organización. Aspectos como esto, exportaciones cayeron 7.8%, ¿no? Te pueden indicar lo siguiente. Si tú eres una empresa que exporta, ¿no? Y las exportaciones cayeron y tú no caíste tanto, entonces tú dices, oye, estamos bien. ¿Sí? Estamos bien porque las exportaciones cayeron, pero resulta que nosotros caímos fue un 1%, ¿sí? O crecimos, ¿sí? Entonces ahí es donde decimos, oye, está bien, ¿sí? Porque nos estamos comparando con, ¿sí? Comparando con el sector, ¿sí? Entonces, por ese lado es una forma de comparación, digamos, importante. La evolución del agro, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa del agro, pues sería interesante ver cómo está el sector del agro. Entonces, evaluar es econométrica, o sea, en la economía, evaluar el sector nos ayuda a nosotros a compararnos directamente como empresa, ¿sí? Y ver si de verdad estamos bien o de verdad estamos mal, ¿sí? Entonces, hay veces que las empresas, digamos, se autoevalúan de una manera muy crítica, ¿no? Dice, estamos vendiendo menos que el año pasado, nos va mal. Entonces tú dices, pero es que ya va, ya tuviste cómo está el sector. ¿Mm? Porque si el sector está creciendo y tus ventas son menores, ahí sí, preocúpate. Pero si el sector cayó y tú por lo menos no caíste tanto, entonces tú dices, hey, ya va. ¿No? No estoy diciendo que sea lo ideal, estoy diciendo que son argumentos que te van a afectar. ¿Ok? Muy bien. Aspectos como estos, vean que en el caso de Colombia, las remesas siempre serán un aspecto importante, ¿no? Dentro del consumo. ¿Sí? Por eso, muchachos, es que la tasa de cambio, no se crean que la tasa de cambio en Colombia es algo totalmente dañino, ¿sí? Cuando la tasa de cambio en Colombia aumenta, entonces muchos colombianos de afuera mandan remesas, ¿ves? Porque les vale la pena. ¿Eh? Entonces, hay un balance, digamos, allí muy interesante, y ese es el caso de Colombia, ¿no? Que, digamos, los extranjeros que hay afuera, que son alrededor entre 5 y 6 millones de colombianos, ¿cierto? Ellos mandan remesas para acá, ¿no? Y cada vez que el dólar aumenta, como no, muchas empresas aquí sufren por las importaciones, pero las remesas se impulsan, ¿ok? Y eso es un aspecto, digamos, interesante. Inclusive saber si tu cliente es, o digamos, el perfil de tu cliente son clientes de este tipo, ¿no? Muy bien. Esta es la prensa del día de hoy, ¿no? También se las traje unas cositas. Vean, esto salió el día de hoy. Incertidumbre sigue golpeando los mercados, ¿no? Entre ellos sale el comportamiento de la tasa de cambio, ¿sí? A mí me da risa a veces estos gráficos que ve, ay, sí, el dólar está cayendo. Pero claro, el dólar subió muchísimo, ¿ve? No lo colocan, ¿no? Sino que colocan los últimos días de caída, ¿no? Pero bueno, no importa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el dólar, digamos, impacta y golpea en este caso los mercados, ¿no? También puede ser que te impacte como empresa, sí, ¿no? Dependiendo de lo que estés haciendo. Las compras de moda sumaron los 8.3 billones. Esta parte es interesante porque ahí si tú trabajas en una empresa de moda, la pregunta es, bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Está yendo bien o lo está yendo no tan bien? ¿No? Entonces, importante ver cómo está el sector. ¿Ok? Este titular me dio mucha risa el día de hoy, ¿no? Porque se desacelera la inflación en Venezuela. El que escribe esto, muchachos, no comprende lo que es la inflación, ¿sí? Y le voy a decir por qué. Recuerden que la inflación es un indicador acumulativo, ¿sí? Acumulativo. O sea, tú, la inflación del año 2018, ¿sí? Y la del año 2019, ¿cierto? Eso se va acumulando, ¿sí? Entonces, la inflación el año pasado en Venezuela fue de 1.700.000%, ¿sí?
Entonces, cuando dices que este año se desacelera es porque es más baja que el año pasado. Es obvio que va a ser más baja, ¿sí? Porque ya el año pasado fue una grosería, ¿verdad? De 1.700.000. Entonces, como es acumulativa, ¿cierto? Entonces, llegaste a un punto máximo y empezaste a bajar un poco, pero no es bajar, es que se está acumulando, ¿cierto? Pero llegó a que un punto se acumuló y ahora sigue acumulándose, pero en menor cantidad, ¿sí? O sea, es una acumulación que iba así y ahora va así, pero sigue creciendo, que conste, ¿ok? Sigue creciendo porque es una acumulación, es acumulada, pues, o sea, va acumulándose. Entonces, esta desaceleración, eso es una utopía. O sea, en realidad, la inflación sigue su curso. Lo que pasa es que el año pasado fue de una manera muy veloz y ahora sigue siendo, pero con una tasa, pues, un poco más baja. ¿Ok? Pero en realidad no hay una desaceleración de la inflación. Por eso es que me dio mucha risa ese titular. Y para cerrar, vean este titular, ¿sí? Este sí me pareció muy interesante, ¿no? Sobre que, bueno, que Chile es el país con mejor perspectiva de las calificadoras, pero en realidad no me interesa Chile, me interesa esto que está aquí, ¿no? Esto, muchachos, es algo que se llama las calificadoras de riesgo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Existen calificadoras, empresas que califican los países, ¿sí? ¿Cómo los califican? Bueno, ellos se basan en las políticas, o sea, el área política, también se basa en la situación económica, también se basa en el salario mínimo, la situación social, ¿ok? Y al final generan como un indicador. Sí, un indicador de confianza, pues al final es una calificación. La calificación, perdón, sí, la calificación va desde A hasta la D, ¿sí? De hecho, bueno, vean a Venezuela, ¿sí? Ni siquiera hay D, es una RD. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que significa? Bueno, A es, digamos, el top, ¿sí? Ya después viene B, luego viene C, ¿sí? En este caso, las empresas que están aquí, está Fitch y está Moody's. ¿Okay? Y allí, claro, cada empresa tiene una calificación diferente, ¿no? Pero al final, el inversionista extranjero ve mucho esos indicadores, ¿sí? Para saber dónde invertir su dinero, ¿no? Y en el caso, claro, Chile, como bien, tiene calificación A y vemos Colombia aquí con triple B, ¿sí? Triple B. Y aquí B, bueno, triple B también, triple B2. Entonces, claro, aquí observamos que, bueno, que Colombia tiene pues, una buena, bueno, una buena calificación, pues aquí dice, digamos, negativa, ¿no? Pero, o sea, en realidad es B, o sea, ni siquiera estamos llegando ni siquiera a C o a D, ¿no? Entonces, en esa parte también. También depende, aquí le ponen un símbolo de más, ¿no? Triple B más, triple B menos, o sea, dependiendo ahí del caso, ¿no? Estamos mejor, de hecho, que Ecuador tiene en este caso una B menos. Pero bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que un país puede ser calificado, ¿no? De una manera como una forma de riesgo país, ¿no? Y la empresa, si usted es una empresa que está aquí en Colombia, pues digamos su calificación, la calificación del país puede afectar, en este caso, a los inversionistas o aspectos que tengan que ver con ustedes. ¿Ok? Entonces, a veces comprender esta calificación resulta interesante, sobre todo a nivel de inversionista, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a hacer entonces este ejercicio rapidito para cerrar allí el día de hoy. El ejercicio corresponde a, como ya les dije, un casito, ¿verdad? Pequeño, sobre valoración financiera de proyectos, ¿sí? ¿Qué es lo importante que ustedes vean en este caso?
lo importante no es solo montar la estructura, que ya la vamos a montar, ¿no? Sino que lo importante es que vean los supuestos, porque toda valoración financiera tiene unos supuestos, ¿ok? Y esos supuestos son cosas que tú crees que van a pasar y como crees que van a pasar, entonces tú las registras, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿pasará o no pasará? Entonces, esta parte es, digamos, bien interesante, ¿sí? Porque siempre en toda valoración yo debo pronosticar y al pronosticar yo debo basarme en ciertas variables, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante, esa es la clave, digamos, de este tipo de ejercicio, ¿ok? La idea de este tipo de ejercicio no es que usted salga un experto financiero, no. La idea de este tipo de ejercicio es que usted comprenda lo que hacen los financieros, ¿ok? ¿Y qué hacen los financieros? Hacer muchos supuestos. Ay, yo creo que mis ventas van a subir un 10%. Es un supuesto. ¿Eh? ¿Y si no es 10%? ¿Y si es 15? ¿O si es 8? ¿Eh? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que todo está lleno de supuestos. ¿Cuál es la idea? Que usted sea capaz de detectarlo, ¿sí? Y de poder trabajar con él. Porque siempre vamos a tener supuestos. Entiendan eso. Siempre, siempre vamos a tener supuestos. ¿Ok? El detalle es cómo poder yo, o sea, cómo puedo manejarlo, ¿no? Para que sea de una manera, oye, por lo menos digamos, creíble, ¿no? No me voy a poner un supuesto de que voy a vender el doble en un año. Sí, o sea, es un supuesto casi que irreal, ¿no? Entonces, y aún así se ha visto caso. Pero en esencia, digamos, yo tengo que ponerme supuestos que sean creíbles, ¿sí? Entonces, bueno, veamos el ejercicio. Dice, usted como microempresario emprendedor desea valorar financieramente un proyecto de comercialización de dulces a nivel municipal. Para ello, se ha logrado reunir con compañeros, profesores, amigos y ha logrado determinar una serie de supuestos, ¿ok? Que pueden ser de gran ayuda para la valoración financiera. Entonces, véanlos bien, muchachos. Inclusive si tú planteas un proyecto en logística, tú dices, hey, mira, yo quiero plantear este proyecto para mejorar la línea de abastecimiento. Entonces te dice, ¿cuánto sale el proyecto? Salen tantos millones. Entonces te dicen, ¿y qué beneficio trae para la organización? Entonces, allí es donde entran los supuestos. Bueno, con la nueva banda de distribución, entonces vamos a poder mejorar en esto, los tiempos se van a recortar y eso va a generar tanto dinero de regreso. ¿Eh? Ahí es donde empiezan los supuestos que tú después cuantificas y lo puedes valorar financieramente. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, usted, después de haber posgrado en el CEIPAS, sabe que el futuro no es 100% certero, por lo que necesita valorar cierta cantidad de escenarios, inclusive simulándolos entre sí, para determinar la probabilidad de riesgo de dicha inversión. Entonces, entonces comienza, ¿no? Si bien es cierto, el volumen de ventas que se espera es de 30,000 unidades anuales, a un precio estimado de 4,750 y un costo de 1,250 pesos. Esta información podrá ajustarse a partir del segundo año según la inflación correspondiente, que se estima en 4,5% anual. Entonces vean bien, ahí te están poniendo un escenario en donde tú estás diciendo que vas a vender 30,000 pesos, 30,000 unidades al año. 30,000 unidades al año. ¿Sí? A un precio de 4,750 y con unos costos de 1,250. Pero que conste que cada año puede incrementarse, ¿sí? Según la inflación. Y la inflación, tú estimas que es 4,5% anual. ¿Ok? Luego dice, como corresponde a un negocio innovador,
se plantea la siguiente información de inicio para realizar una estructura de flujo de caja y así poder determinar el BPN, que es valor presente neto, y la TIR, tasa interna de retorno. Entonces, estos son los datos y esto es lo que tú esperas. Entonces, yo espero vender 30,000 unidades. Yo espero que sea un precio al año de 4,750. Yo espero que el costo unitario sea de 1,250. Yo espero que los costos fijos sean de 63 millones de pesos. Yo espero que el valor residual sea de 65 millones, de 35, perdón, 35 millones. ¿Qué es valor residual? Bueno, es después que yo termine el proyecto, entonces esa maquinaria, ¿cuánto la puedo vender? ¿Sí? Entonces el valor residual se utiliza mucho. Como bueno, ya tú tienes, digamos, esta infraestructura, la puedes vender a lo mejor a otra empresa. ¿Ves? Entonces, si la vendes a otra empresa, pues buenísimo. ¿Sí? Entonces es un valor residual. Y tengo la inversión, que es lo que yo le digo a la empresa. Yo le digo, mira, este proyecto vale 280 millones de pesos. ¿Ves? Y ahí es donde la empresa dice, hey, 280 millones de pesos, oye, entonces dime qué beneficio me va a traer, porque eso es mucha plata. ¿Sí? Entonces, esa es la inversión. Luego aquí viene algo, muchachos, muy importante, yo lo voy a resaltar acá, ¿eh? Que se llama costo de oportunidad de capital. Y después viene la inflación. El costo de oportunidad de capital, atención, atención y por favor me anotan eso. El costo de oportunidad de capital es lo que usted espera como beneficio del proyecto. Si usted es gerente de logística y usted quiere plantear un proyecto de inversión, usted puede dirigirse al área de finanzas de su empresa y preguntarle a su empresa, hey, mira, ¿cuál es el costo de oportunidad de capital de aquí? Toda empresa, muchachos, y se los dejo de ejercicio, busquen con el área de finanzas cuál es el costo de oportunidad de capital de su empresa. Muchas empresas no lo llaman así, lo llaman de otra manera. Lo pueden decir, le puedes decir, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de retorno de los proyectos? ¿Sí? Pero eso sí, toda empresa debe tener especificado cuál es el porcentaje de retorno para cualquier proyecto interno de la empresa. ¿Ok? Y eso es algo muy normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿tú vas a hacer cualquier proyecto? ¿Entiendes? Porque recuerden que proyecto es un gasto, ¿sí? Ok, es una salida de dinero, ¿sí? Es una salida de dinero. ¿Que me va a generar un beneficio? ¿Cómo no? Sí, pero es una salida de dinero. Entonces, el detalle es si esa salida de dinero se compensa con el beneficio que voy a tener en el futuro. Para poder hacer eso, la empresa debe tener, ¿no? ¿Qué porcentaje espera de retorno? ¿Eh? Entonces, hay empresas que te dicen, no, bueno, para mí un proyecto en beneficio de la empresa que me dé 5% y ya, está bien. ¿Eh? O que me dé 2, o sea, al final es el beneficio de la empresa. Listo, está bien. ¿Sí? En este caso es 15, pero es porque es el ejercicio, ¿cierto? Pero la empresa debe tener cuánto es el porcentaje de rendimiento que espera en los proyectos internos. Porque si no lo tiene, entonces es capaz de aprobar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vienen las cosas como, bueno, si convences al dueño, entonces el dueño es el que te da la plata. ¿Ve? Entonces ya queda, ya este valor ya es convencer al dueño. ¿Ve? Cosa que no debería ser. ¿Ve? Sino que más bien la empresa debería tener un criterio y decir, mira, todos los proyectos que me den mínimo esta rentabilidad, entonces listo, vamos a darle porque es una necesidad. ¿Ok? Y además es un beneficio para mí.
¿sí? Entonces, las empresas deberían tener eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, después dice, luego de investigar bien, le indican que es posible que el volumen de ventas en unidades pueda oscilar entre 18,000 como mínimo y 32,000 unidades como máximo. El precio de la competencia también puede llevarlo a variar el precio del producto entre 4,100 y 5,200. Entonces vean el punto, muchachos. Vean que yo me fijé en 30,000, me fijé en 4,750 y me fijé en 1,200. Pero aquí me está diciendo que eso puede variar. Y eso es algo normal. ¿Sí? Porque yo no sé lo que va a pasar en el futuro. O sea, econometría. Entonces, oye, como no sé lo que va a pasar en el futuro, yo tengo que establecer un escenario. ¿Sí? Y después hacerlo variar, ¿no? Para ver, ¿no? Si el proyecto vale la pena o no. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la intención de este escenario. ¿Eh? Bueno, para ello tenemos esta estructura. Véanla bien, ¿sí? Tranquilos que no hay nada lleno. Vean que no hay nada lleno, ¿sí? La idea es construirla ahorita y van a ver lo rápido que uno lo construye. ¿Sí? ¿Por qué hay que construirla? Porque hay que formular las cosas. Y tú dirás, hey, ¿para qué formular? Ah, porque si yo tengo eso formulado, voy a poder después simular, ¿sí? Y al hacer una simulación, voy a poder ver, oye, cuáles son los resultados cuando todo se mezcla, ¿sí? Y entonces tener una visión más creíble y no una visión estática de los 30,000 a 4,750 con 1,250 de costo. ¿Sí? Entonces, listo. Veamos cómo hacerlo. Bueno, primero, claro, me llevo esta información y me la llevo aquí. ¿Sí? Eso es lo primerito. ¿Sí? Por otro lado, vean los escenarios, ¿sí? Los escenarios aquí están muy claros, ¿no? Me dice que estos 30,000 pueden variar, que conste, ¿cierto? Esos 30,000 pueden variar entre 18 y 32. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo no? El escenario medio es 30,000, ¿sí? Porque esto es lo más probable. Pero resulta que me dice, oye, que eso puede ser de 18,000, y aquí yo lo escribo, ¿no? Hasta 32,000. Por otro lado, el precio me dice que 4,100, 5,200 y el costo de 1,000 y 2,900. A ver, muchachos, ayúdenme aquí. ¿Cuál es el escenario pesimista, más pesimista, y cuál es el escenario optimista, el más optimista? ¿Cuál sería? El más optimista es que venda 32,000 unidades a 5,200 y con un costo de 1,000. Muy bien, ¿ok? Entonces vean que no necesariamente lo alto significa el optimista, ¿cierto? Y el pesimista, 18,000, 4,100 con un costo alto de 2,900, ¿ok? Entonces, pero como ya les dije, esos son escenarios extremos, ¿sí? ¿Y qué pasa si fuera como que un poquito para acá, un poquito para allá? ¿Ve? Entonces, por eso, o en este tipo de cosas, es donde la simulación tiene un punto súper importante. ¿Sí? Porque la simulación te permite realizar 5,000 simulaciones, ¿cierto? Y entonces establecer un escenario. Escenarios que te va a permitir a ti, ¿sí? Valorar e identificar, oye, ¿cuánto de verdad va a quedar ese proyecto? Si vale la pena o no. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Esto en este caso, como verán, es un flujo de caja. Esto se llama flujo de caja descontado, ¿no? Es pues una estructura estándar. Comienzan desde el año cero,
Porque lo normal siempre será comenzar desde la inversión. La inversión se hace en el año cero, porque tú haces la inversión cuando vas a arrancar el proyecto. Nadie dice que esté dando plata. Lo que es cierto es que tú arrancas en el año cero, no tienes nada y luego a partir del primer año comienzas a vender. ¿Sí? En el caso de los proyectos de logística es igual. Tú inviertes hoy para que dentro de un año comience ya la producción bajo esa estructura. ¿Sí? Entonces, lo mismo. En este caso, el proyecto, como verá, está a 10 años. ¿Sí? Lo normal, esto es más que todo por índole académico, ¿sí? Pero lo normal, muchachos, es que llegue hasta 5 años, ¿sí? O sea, esta estructura de flujo de caja, si usted habla con un financiero, les dirá que lo normal es que es a 5 años, ¿sí? Pero, digamos, en nuestro caso lo estamos haciendo a 10 como para que vean, digamos, cómo es el comportamiento, ¿ok? Pero si hacen este ejercicio en la vida real, háganlo con 5, es más que suficiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que los precios y los costos, ¿sí? Resulta que pueden variar según la inflación, ¿sí? Que aquí se estima en 4.5% anual. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que para el primer año el precio y el costo es el mismo. ¿Sí? Vean bien, ¿sí? Me estoy ubicando aquí, que es el primer año, ¿cierto? Pero ¿qué pasa a partir del segundo? Resulta que ya a partir del segundo, este precio tiene que aumentarse, ¿sí? ¿Y cómo se aumenta? Según la inflación, ¿sí? Entonces, esto sería más, ¿sí? Más este señor que está aquí, ¿verdad? O sea, ese porcentaje por lo que sería ese precio. ¿Sí? Entonces vean que estamos hablando de un incremento según la inflación. ¿Ok? Y eso va a pasar año a año. Entonces véanlo bien, ¿sí? Cada año el precio va aumentando, va aumentando. ¿Sí? Lo mismo con el costo. ¿Sí? Lo mismo. Sería más este porcentaje fijado por esta cantidad. Ay, profe, pero a mí no me gusta así. A mí me gusta que sea esto por, entre paréntesis, uno más ese porcentaje. Y está bien. Las dos maneras da igual. ¿Ok? Entonces, la manera que usted quiera, de las dos formas da lo mismo. ¿Sí? Entonces, buenísimo. Entonces, claro, quiero que vean que comencé el primer año así, pero ya a partir del segundo año empezó a cambiar según la inflación que tengo acá. ¿Sí? Muy bien. Luego me voy a las ventas. ¿Qué son las ventas? ¿Eh? ¿Qué significan las ventas? Bueno, en este caso es las unidades, que las voy a fijar por el precio. Así de sencillo. Pero el precio puede variar con cada año. Véanlo bien, ¿sí o no? Vean que son las mismas 30,000, pero los precios van variando. ¿Ok? ¿Estamos claros? Luego viene el valor residual. Bueno, el valor residual es, una vez que termine el proyecto, lo que yo puedo hacer para venderlo. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando que los 35 millones estarían en el segundo, o sea, en el año 10. Ahí está. ¿Y los ingresos qué son? Bueno, los ingresos simplemente las ventas más el valor residual. Por supuesto que en el año 0 no hay ingresos, sino que los ingresos comenzarían desde el año 1 en adelante. ¿Sí? Entonces, véanlo bien, ¿sí? Muy sencillo, sin problemas. ¿Ok? Muy bien, vamos con los costos. Bueno, aquí los costos no me dicen nada del costo fijo. Y como no me dicen nada, no me dicen que se ajusta por inflación, no me dicen nada de eso,
Entonces, bueno, yo supongo que los costos fijos son iguales. Entonces, claro, a muchos no les gusta eso, porque dicen, 63 millones fijos durante 10 años. ¿Qué es eso? Ah, pero eso es un supuesto. ¿Sí? Así como el supuesto que tú estás diciendo que vas a vender 30.000 unidades siempre. ¿Sí? Y que la inflación, Y que la va a ser la misma. inflación va a ser la misma siempre. Entonces, claro, a eso es lo que quiero llegar, ¿sí? Que todo esto, como son pronósticos, ¿cierto? Tú siempre vas a establecer supuestos, algunos más lógicos que otros, ¿eh? Pero al final son supuestos, ¿ok? Porque estamos hablando de una situación futura, ¿sí? Y esa es la parte importante. Muy bien, los costos variables, los mismos 30.000 que voy a fijar por el costo, ¿sí? Costo que por supuesto va a ir cambiando, ¿ok? ¿Sí? Y por último, la inversión que solamente se hace al inicio, ¿sí? Hay veces que pueden haber inversiones aquí o aquí, ¿sí? Pero digamos, pues, por este caso se está colocando toda la inversión al comienzo, o sea, como que sacar toda la plata allí. Entonces, ¿qué son los egresos? Bueno, simplemente la suma de los costos fijos más los costos variables más la inversión. Así de sencillo. Ahí está. Esos son mis egresos. Entonces quiero que vean bien. Por un lado tengo los ingresos, por otro lado tengo los egresos. Entonces allí es donde viene el famoso que finanzas utiliza mucho, flujo de caja. El flujo de caja es simplemente las utilidades. Es decir, los ingresos menos los egresos. Ah, queda negativo al comienzo. Pues claro, porque tú estás haciendo una inversión y por supuesto que es una salida de dinero. Claro que va a dar negativo. ¿Eh? Y puede dar negativo inclusive el primer año, ¿no? Pero, digamos, ya después la idea es que empiece a dar positivo. Entonces, ¿qué hacen estos dos indicadores, muchachos? Hacen una relación entre los ingresos y los egresos, o sea, esa relación de utilidad para ver si el proyecto vale la pena o no vale la pena hacerlo. Así de sencillo. Pero véanlo bien, que esos indicadores dependen de quién, dependen de unos supuestos. Y esa es la parte delicada, ¿sí? Que a veces no se dice, pero ustedes deben estar muy claros de eso. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el valor presente? Bueno, Excel tiene una fórmula que se llama BNA. BNA es valor neto actual. Él te pide cuál es la tasa. La tasa en este caso es el costo de oportunidad. Por eso es que yo les digo que pregúntenlo en su empresa, o sea, cuál es la tasa de rendimiento, ¿sí? Para los proyectos, ¿sí? ¿Cuál es la tasa en este caso de rendimiento para valorar cualquier proyecto en la empresa? Luego le pongo punto y coma y selecciono los valores. Importante, en el caso del valor presente neto, yo voy a seleccionar desde el año 1. No coloco la inversión, ¿okay? Desde el año 1 hasta el último, que en este caso es el año 10. ¿Sí? Y a eso yo le voy a sumar la inversión. ¿Sí? En realidad no se la sumo, se la estoy restando, pero como ya está negativa, ¿sí? Por eso es que lo coloco como una suma. Y ahí está. Eso es cuánto sería mis beneficios traídos al día de hoy. ¿Sí? Mis beneficios traídos al día de hoy. Sería esa la intención, ese valor presente neto. Y luego la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, la fórmula es muy complicada, como la ven, es simplemente colocar TIR en Excel. Y él te dice que selecciones los valores. En la tasa interna de retorno, pues chévere, porque allí sí
debo colocar desde el año 0, o sea, desde la inversión hasta lo último. Y ya. Entonces, claro, quiero que observen bien, muchachos. La TIR que dio 17%, ¿qué significa ese 17%? ¿Qué significará? Que me está retornando más de lo que esperaba. Muy bien, que te está retornando, el proyecto completo da un retorno para la empresa de 17%. ¿Sí? Y como tú esperas 15, entonces buenísimo, ¿ves? Porque te está retornando más de lo que tú esperas. Aprobado. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea de los proyectos, ¿no? Tú puedes armar un proyecto en logística, ¿no? Y demostrar que tú estás sin tener retorno. Oye, el retorno que te está dando este proyecto va a ser de tanto, va a haber un ahorro que va a superar la inversión, perfecto, listo. ¿Ok? Si es más de lo que normalmente tú esperas. ¿Ok? Y el valor presente neto te da una idea de cuánto estarías ganando el día de hoy, ¿sí? Con esta tasa del 15%. ¿Ok? Entonces, esa es un poco, digamos, la idea, muchachos. Vean que la parte financiera es algo, no es complicado, es bastante sencillo. Relaciona siempre los ingresos con los egresos. Pero quiero que vean algo, atención. ¿Qué pasa si este 15% resulta que la empresa en realidad es 20%? ¿Qué pasaría allí? ¿Qué pasaría con el valor presente neto y la tasa interna de retorno? ¿Mm? Vean qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó si yo cambié, en vez de 15, puse 20? ¿Qué pasó? No se autofinancia el proyecto. No. Es más rentable dejar el dinero en el sistema financiero que invertirlo en el negocio. Exacto. Es más, o sea, te van a decir, mira, muy bonito tu proyecto y todo, pero no está cumpliendo, digamos, las expectativas de la empresa. ¿Entiendes? O sea, no está arrojando un beneficio de verdad. El beneficio mínimo que espera la empresa es 20% y tu proyecto no está llegando al 20%. ¿Ok? Entonces, nuevamente, claro, esto es una visión fría, ¿sí? Financiera, ¿no? Que por supuesto se puede aderezar con otras cosas, como que, bueno, no, pero es que este proyecto es necesario porque hay unos aspectos de índole legal, hay otros aspectos, digamos, de índole laboral, bueno, listo, ¿entiendes? Pero lo que quiero decirles, ¿cierto? Es que esto es una valoración de tipo financiero. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Avon, tuvimos un gerente general que él tomó una decisión bien drástica. La decisión de él fue, bueno, aquí ningún proyecto se aprueba si no supera el costo de oportunidad capital. Ningún proyecto se aprueba. Entonces, claro, por un lado bien, ¿no? Porque obligó a las áreas a que tuvieran que hacer estructuras como esta para justificar, ¿no? Digamos, el gasto. Por ese lado bien. Pero por el otro lado, mal, porque está reduciendo todos los problemas de la empresa a un problema financiero. ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo que las finanzas son importantes, pero también hay otros aspectos de índole humano, capacitación, ¿sí? Actualización, que no necesariamente te va a dar un beneficio, pero tú tienes que tenerlo para estar, digamos, al día con la competencia. ¿Sí? Entonces, pues todo es un balance, ¿me entiendes? O sea, yo estoy de acuerdo con valoración financiera, pero tampoco al extremo, ¿no? De que si, mira, no dio 17, aquí da 20, tampoco, rechazado, ¿sí? Entonces, ya dependerá en este caso de la empresa cuál es su perspectiva. Lo que sí es cierto es que las finanzas, vean que da un soporte muy sólido al momento de tú justificar, ¿no? Cualquier proyecto de inversión. ¿Ok? Y es muy útil. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, pero ahí no queda el problema, que conste, ¿no? Porque recuerden que todo eso es muy bonito y bello, pero bajo este escenario,
¿sí? ¿Qué pasaría cuando eso varía? ¿Ok? Y allí es donde entra la simulación. ¿Ok? Entonces veamos. Un aspecto interesante que tiene Risk Simulator, ¿ok? Tiene un aspecto interesante, tiene varias cositas, ¿no? Pero por lo menos hoy vamos a ver lo siguiente. En herramientas analíticas hay algo que se llama análisis de tornado. En este análisis de tornado, si yo le doy clic, vean que me posicioné aquí en valor presente neto y le di clic al análisis de tornado, ¿ok? Cuando le doy clic, me va a aparecer algo como esto. Risk ve que el valor presente depende de unas variables, ¿cierto? Vean que él depende de un flujo de caja o de una utilidad, pero esa utilidad a su vez depende de otra cosa, a su vez depende de otras variables, ¿sí? Entonces él busca, él rastrea toda la ecuación hasta que te muestra las variables que impactan. Aquí, vean que le quité aquí, le quité esto, ¿cierto? Hasta que llega a cuáles son las variables que impactan el valor presente neto. ¿Cuáles son las variables? Aquí están, véanlo bien. La inversión impacta el valor presente neto. El costo unitario impacta el valor presente neto. El volumen impacta el valor presente neto. El costo fijo, el precio unitario, la inflación, sí, valor residual y todo. Esas variables que están aquí afectan al valor presente neto. Si yo le doy aquí OK, veamos lo que pasa. Risk va a hacer como con esas variables, él empieza a hacer una variación del 10% en cada una. O sea, él agarra cada variable y la hace variar 10% por encima y 10% por debajo para ver cómo se comporta el valor presente neto. Y te da este gráfico. Este gráfico se llama gráfico de tornado. Entonces observen bien lo que significa. Este gráfico es sobre el valor presente neto y te dice que la variable que más impacta al valor presente neto son los precios unitarios. ¿Entiendes? Es la variable que más impacta. Luego, la segunda variable que más impacta es el volumen de ventas. Luego, de tercer lugar, la variable que más impacta es el costo fijo. Luego, la inversión, el costo unitario, el costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Y los Entonces, colores verde y rojo qué quieren decir, profe? muy bien. ¿Qué quieren decir los colores verde y rojo? Bueno, quiere decir verde positivo, verde negativo. O sea, que cuando aumento 10% dio verde, o sea que aumentó el valor presente, ¿sí? Y cuando disminuí 10% dio rojo, o sea que disminuyó. Pero en este caso fue al revés, o sea que si aumentó el costo fijo, mi valor presente neto bajó, ¿sí? Aumentó el costo, bajó, ¿sí? Y si disminuyó el costo, más bien subió. ¿Ok? Igual con la inversión. Si aumenta la inversión, entonces mi valor presente baja. ¿Ok? Y si disminuye la inversión, mi valor presente sube. Entonces, esto lo que significa, ¿ese gráfico es útil? Sí, sí es útil por lo siguiente. Allí yo puedo ver cuál es la variable que más impactan y además si impactan de manera positiva o de manera negativa, de manera inversa. ¿Sí? Si impactan de manera directa o de manera inversa. Muy bien, pero ahí eso no termina. Resulta que, si se acuerdan un poco de Risk, vean que yo puedo crear un nuevo perfil. Vamos a ponerle finanzas. ¿Sí? Yo puedo ponerle aquí 5000 simulaciones, que es el estándar. ¿Ok? Puedo aquí especificar una secuencia de números aleatorios. La secuencia de números aleatorios, como ya yo les dije, es un código, ¿ok? Que hace variar. El código es útil para que siempre nos dé el mismo valor, así lo hagamos muchas veces. ¿Okay? Yo puse 1, 2, 3, 4, pero puede ser cualquiera. Una vez que ya creé el perfil, entonces me voy
a los supuestos de entrada. Entonces, véanlo bien, yo puedo hacer variar, atención, estos volúmenes según los supuestos que tengo por acá. ¿Sí? Entonces, me ubico aquí en volumen y le doy supuesto de entrada. En supuesto de entrada, vean que hay muchas distribuciones, ¿sí? Probabilísticas. ¿Eh? Ya esto ustedes lo vieron, pues no me voy a detener mucho en ello, ¿no? Pero sí les comento algo. ¿Cuáles son las distribuciones, entre comillas, más usadas? ¿No? Pues está la normal, que es la que sale por estándar, pero también está la uniforme, ¿sí? La uniforme es que no hay patrón. Por otro lado, también está la triangular, ¿ves? O sea, como valor medio, mínimo y máximo. Y también está la distribución PERT, que la distribución PERT es muy similar a la triangular, pero más suavizada, ¿sí? Vean que igual te pide el promedio mínimo y máximo, ¿sí? Entonces, listo. Vamos a comenzar con la primera. Volumen. Digamos que como el volumen yo no tengo idea, vamos a dejarla como una uniforme. Cuando yo no tengo idea de cómo se va a comportar, lo mejor es utilizar una uniforme. En la uniforme, nada más, ella me pide el mínimo y el máximo. Entonces, bueno, vamos a pedirle aquí, mínimo 18 y máximo, aquí lo dice 32. ¿Sí? Aquí está. Listo. Vean que se transformó en color verde. Luego me voy a la segunda, precio. Precio unitario. Precio unitario, vamos a hacerlo con una triangular. En la triangular me dice, bueno, listo, este es el precio de mayor probabilidad. ¿Cuánto es el mínimo? Ah, bueno, el mínimo es 4100. Puedo escribirlo, pero también le puedo dar clic acá, ¿no? Y lo selecciono. ¿Sí? Y aquí, clic aquí y lo selecciono. ¿Cierto? Entonces, véanlo bien, ¿cierto? Está mismo 4100 y igual. Y por último, el costo unitario. Este costo vamos a hacerlo con una PERT. ¿No? 1250, un mínimo de 1000, ¿sí? Y un máximo, bueno, vamos a ponerle aquí 2900. ¿Sí? Entonces, como ya vieron, escribirlo o seleccionarlo es lo mismo. Ahí está. Mis tres pronósticos de entrada. ¿Y que pudiera meter la inflación también? Sí, claro. Puede meter la inflación. Puedes meter la inversión si tú quieres. Tú puedes colocar los supuestos de entrada que tú quieras. Luego vienen los supuestos de salida. Los supuestos de salida son las fórmulas que yo quiero evaluar. Entonces, el pronóstico de salida, yo tengo que ubicarme acá. Vean que ya me seleccionó valor presente neto. Y tengo que ubicarme aquí y TIR. ¿Selecciono las dos? Sí. Una y la otra. ¿Eh? Y ya. Así es sencillo, muchachos. Y ya con eso yo le doy correr. Y listo. Vean cómo va cambiando, ¿sí? Vean cómo cambia todo. Todo lo que es ingresos, ¿cierto? El costo sí, no, el costo fijo está fijo. Como le dije, es un supuesto. ¿Ok? Pero observen cómo va todo cambiando y te va generando, ¿sí? Todo lo que sería una distribución del valor presente neto por un lado, ¿sí? Y la tasa interna de retorno por el otro. Vean bien, vayan viendo, por favor, qué ocurre acá. Vean los valores aquí abajo. Atención, ¿sí? Entonces, no siempre el valor presente neto es positivo, ¿sí o qué? Y tampoco la tasa interna de retorno. Véanlo bien, ¿sí? No siempre los valores son positivos. Entonces ya allí tú empiezas a ver y decir, ese proyecto como que no es tan bueno tampoco, ¿sí o no? Porque resulta que hay posibilidad, ¿no? Que no me dé 17%, ¿no?
sino que dependiendo de esa valoración, del volumen, del precio y del costo, me pueden dar valores negativos. ¿Sí? Y eso es lo más interesante de la simulación. ¿Sí? Lo interesante de la simulación es que tú puedas evaluar escenarios, ¿sí? Y empezar a identificar cosas, ¿eh? Que antes no veías, porque antes lo veías de una forma estática, ¿sí? Tú veías eso antes de una manera muy estática y ahora con la simulación ya tú puedes ver cuando se cruzan los escenarios pesimistas y optimistas, cómo puede ser que el proyecto no dé ni siquiera el 15% que tú esperas. ¿Sí? Entonces, interesante eso. De hecho, si ustedes se detuvieron un poquito a ver el ejercicio, se dieron cuenta de que el volumen de venta era 30.000, pero el máximo era 32.000. O sea, el máximo estaba muy cerca, ¿sí? Del valor más probable, ¿sí? Y eso es un peligro, es un riesgo, ¿cierto? Bastante grande. Y el mínimo era 18.000, ¿sí? Entonces, esos aspectos son detallitos que cuando tú los simulas es cuando te das cuenta que, uy, eso es un riesgo grande. ¿Eh? Entonces, muy importante eso, muchachos, ¿cierto? Entonces, vean muy bien que ya el valor presente neto no es tan bonito. Igual con la tasa interna de retorno, tampoco es tan linda, ¿no? Entonces, esos aspectos son los que uno termina valorando después de hacer una simulación. Ah, que yo voy a tener unas estadísticas, claro, mira, aquí están. ¿Eh? Se va moviendo porque la simulación está avanzando, ¿no? Pero cuando termine la simulación voy a tener los resultados finales. ¿Sí? Pero vean, ¿sí? Que eso va afectando. ¿Ok? Vean entonces cómo da el valor presente neto, ¿sí? Ya el valor presente neto, no da positivo, ¿ok? Viene dando en promedio, viene dando negativo. Y vean la tasa interna de retorno cómo está dando en promedio. Ya no es 15%, es 4, ¿sí? 4% de retorno, imagínense ustedes, ¿sí? Y me daba 17, ¿sí? Y yo casi que le llevo todo al jefe y le digo, mira, el proyecto sí vale la pena. Ay, sí vale la pena, sí, sí, sí. Vale la pena porque es 17. Y resulta que con la simulación está dando 4. ¿Ok? Porque nuevamente tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Todos son unos supuestos. Pero podríamos decir, profe, que estos modelos dinámicos son más pesimistas, por decirlo así. No, fíjate que no. Por lo siguiente, depende cuáles sean tus supuestos. ¿Sí? Porque vean que aquí, ahorita vamos a ver cuando esto termine, cuáles fueron los supuestos de volumen, de precio y de costos. ¿Sí? Véanlo bien. Es más probable que baje el volumen de que suba. Exactamente. Entonces, por eso es que cuando tú simulas, da más hacia la baja. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a ver bien, ¿no? Cuando termine. Entonces, claro, dependiendo de cómo crees que se vaya a comportar, puede ser que la simulación te dé pesimista o puede ser que la simulación te dé optimista. ¿Sí? Eso depende de cómo tú hagas variar, digamos, esos campos. Muy bien. Entonces, fíjense bien, mírenlo. ¿Qué pasa? Yo puse 30.000, pero un máximo de 32.000 y un mínimo de 18. Entonces ahí se ve clarito que, oye, muy bonito el 30, pero resulta que lo máximo que yo puedo vender son 2.000 unidades más
En cambio, por debajo hay 12.000 unidades menos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Oye, cuando simulas, va a haber más valores hacia la baja que hacia la alza. ¿Eh? Entonces te da un pronóstico más bien pesimista. ¿Ok? Pero si hubiera sido al revés, te hubiera dado un pronóstico optimista. ¿Ok? Muy bien. Pero fíjense algo, eso no es todo. Vean que con estos indicadores ya yo tengo, oye, más o menos en promedio, vean que ya no es 17, como daba aquí, véanlo. Ay, muy bonito lo que me daba acá, pero vean la diferencia, de 17 pasó a 4. Y de 28 millones de beneficio, resulta que mira, 118 millones de pérdida, porque es negativo, ¿cierto? Y bueno, en realidad no es pérdida, en realidad es que no se logra la inversión esperada, ¿sí? De hecho, estos 118 millones no significa que es dinero perdido. Lo que significa es que tú estás esperando que sean 15% y resulta que el beneficio es de 4. Por ende, no estás ganando, sino que más bien estás perdiendo dinero, aunque no es que sea una pérdida como tal. Pero eso no es todo, véanlo bien. Yo puedo calcular aquí, si yo le doy con la izquierda, yo puedo decir en cuántas simulaciones mi valor presente neto dio negativo. ¿Sí? Entonces yo le pongo 0, véanlo desde menos infinito a 0 y véanlo bien. En el 88% de las simulaciones, ¿sí? El valor presente neto me dio negativo. Y eso sí es, muchachos, tremendo dato. ¿Ok? Porque estamos hablando de que en 5.000 escenarios posibles, el 88% dio valor presente neto menos, o sea, de menor valor de lo que espera la compañía. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante. ¿Ve? Para que la compañía diga, no, bueno, mira, o sea, lo más probable es que vaya a dar menos de lo que la compañía espera como beneficio. Igual con la tasa interna de retorno. Yo puedo decir, bueno, mira, yo quiero saber qué porcentaje da al menos del 10%. ¿No? 0.1. Ah, pues, ¿qué pasó acá? Será 0,1. Ahí está. 10%. ¿Ve? Entonces, 71% de las simulaciones dio por debajo del 10%. Entonces, si tú quieres un beneficio del 10% al menos, oye, como al menos 10%, pues mira, 71% de las simulaciones dio por debajo del 10%. Entonces, como les dije, muchachos, son cosas en el futuro. Yo no sé lo que va a pasar. Son supuestos que yo hago y luego lo puedo hacer simular para entonces ver, oye, en cuántos escenarios resulta que eso pasa. Bueno, chicos, eso es más que todo lo que quería mostrarles. De hecho, fíjense, aquí en herramientas analíticas hay algo que se llama, véanlo bien, exportar datos. Yo le puedo dar aquí exportar y resulta que Excel me arroja todas las 5.000 simulaciones que hizo. Ya lo van a ver. Te arroja las 5.000 simulaciones que hizo, qué valores usó para esas 5.000 simulaciones. Ahí está. Entonces aquí te dice lo que usó Excel. Ay, perdón. Lo que usó Excel, lo que usó RISC, ¿entiendes? Para simular y los valores de valor presente neto y tasa interna de retorno. ¿Okay? Por ejemplo, yo me puedo quedar con este de valor presente neto. Puedo organizarlo, o sea, puedo ponerlo de menor a mayor. Y vean bien, puedo ver cuáles fueron las simulaciones que usó, ¿cierto? Y ahí están las 5.000 simulaciones que usó en cada uno de ellos para lograr el valor presente neto que reportó. ¿Sí? Entonces, ya con esto puedo hacer inclusive análisis un poco más detallados, ¿no? Por ejemplo, aquí
Aquí, vean. Ya aquí pasó de negativo a positivo. ¿Sí? Entonces puedo ver, mira, ve. Mira, y eso que tuvo una buena venta acá, ve, 31,000. Pero mira, ya cuando el costo es, mira, de 1,600, ¿eh? Cae de una vez en negativo. ¿Eh? Y un precio de 4,800. ¿Eh? Y vean que el precio era 4,750. Entonces, como les digo, ya aquí yo empiezo a ver opciones, ver toda la cantidad de opciones posibles, ¿sí? Para ver si el proyecto vale o no vale la pena invertir. Bueno, muchachos, como verán, hay muchas técnicas numéricas, muchísimas, ¿sí? Aquí solamente, digamos, fíjense, hemos visto regresión, hemos visto logística, hemos visto financiera, son apenas algunas de ellas, ¿no? Pero hay muchas más, ¿no? Está la parte también de series de tiempo, está la parte también de modelos ARIMA y por supuesto hay mucha mayor cantidad de modelaje, pero todas al final siempre se reducen a algo, en un futuro que es incierto y está basado en supuestos que tú crees que se va a o que se van a cumplir, ¿ok? En el tiempo. Bueno, muchachos, eso era más que todo lo que quería mostrarles hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. No, señor. Igual estamos en contacto, ¿ok? Y siempre recuerden, la idea de este núcleo es una unificación de todos los criterios. Vean que ya, de hecho, ya abarcamos casi que los tres objetos de aprendizaje, o sea que ya para la próxima sesión es más que todo una visión global, ¿ok? De lo que sería, digamos, el cierre como tal, ¿ok? Entonces, bueno, chévere. Buenísimo entonces, muchachos. Feliz noche a todos y bueno, recuerden enviar el trabajo que es hasta hoy y aquellos que todavía no han participado en el debate, por favor, debatir. Gracias, profe. Hasta luego. Chaito, pues, estamos hablando. Hasta luego. Luis Felipe, ¿cómo no? Ya te escribo.